Que muy bien, empezamos con la segunda parte de este repaso de qué es la Torá oral. ¿Qué es la Torá oral? Bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio, esperando que la primera parte les haya sido de mucho provecho. Vamos a ir, bueno, en el tiempo del rey Yoshiyahu, cuando el rey Yoshiyahu escuchó las palabras de la Torá, dice que él rompió su vestido y dijo: vayan y consulten al Hakadosh Baruj Hu por mí y el pueblo y por toda Yehudá, en lo que concierne a las palabras de este libro, para que sea hallado, porque grande es la ira del disculpen, porque grande es la ira del Eterno que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, no haciendo conforme a lo que está escrito respecto a nosotros. Esto está segunda de Melahim, capítulo 22, versículo 13, segunda de Reyes, más comúnmente conocido. Y el Eterno lo confirmó diciendo: he aquí traeré el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, como dice las palabras del libro que ha leído el rey de Yehudá. Malachim 22, versículo 16. Como podemos ver, Javerim, no existe cabida para una Torá oral que se había estado transmitiendo por una larga cadena sin interrumpir, por medio de la cual se podía entender todo lo escrito en la Torá de Moshe. Pero como resultado de la desobediencia de nuestro pueblo Israel a la Torá de Moshe, sabemos perfectamente, vino la cautividad, el exilio a Babilonia, entre los años 605 y 538 de la era común, durante el cual el Bet Hamikdash fue destruido, para ser más exacto, en el año 586. Como está documentado en el libro de Nehemías, más conocido como Nehemías, capítulo 9, el versículo 26. Estos tiempos de exilio, estos tiempos de diáspora, por así decirlo, les tocó vivir a los Nabim. Entre ellos encontramos a Daniel y a Yehezkel. Cuando los persas derrotan a Babilonia, entonces Ciro, rey de Persia, permitió a los pueblos de las distintas naciones que estaban esclavizados bajo el imperio de Babilonia regresar a sus lugares de origen. Y así es como los Ibrí pudieron volver a su tierra después de 70 años de cautividad, amados. Los escritos titulados como el libro de Ezra y Nehemías dan muy bien detallado, por así decirlo, testimonio de un tiempo en que Israel había perdido, literalmente hablando, el Sefer HaTorah, como dijimos anteriormente, el libro de la Torah, hasta que años más tarde fue hallado, o sea, unos 1000 años desde que Moshe había recibido la Torah. Ahora era necesario reeducar al pueblo en ella, juntamente con la reconstrucción de Jerusalén. La manera en que se hizo está relatada en el libro de Nehemías. Esto lo puede encontrar, volvemos a decirlo, Nehemías, Nehemías, capítulo 8, del versículo 5 y 8. Primeramente leían la Torah Elohim
que esto quiere decir la enseñanza de Elohim, la enseñanza del Eterno, y luego la Meforá, la explicaban, Meforá, la explicaban, y Vayahabinu, haciendo que comprendieran. Los Signei de Israel, los ancianos de Israel, en ese tiempo, habían establecido una especie de monarquía, que lo podemos ver en 1 Shmuel, capítulo 8, versículo 1, primera de Samuel, pero la invasión del imperio babilónico la había interrumpido. Luego, con el retorno del exilio, en ese tiempo Ezra era el Cohen y Sofer. Este restableció los Kenim para que dictaran los Mishpatim. Esto lo podemos encontrar en el libro de Ezra, la Tanaj. Ezra es Esdra, más comúnmente conocido, capítulo 7, versículo 25, y en el capítulo 10, versículo 7 al 16. Vamos a leer un poquito lo que dice en segunda de Melahim. Y dice: entonces Hilkiyahu, el Cohen Gadol, dice a Shafán, el escriba: he hallado el libro de la Torá en la casa del Eterno. Y Hilkiyahu dio el libro a Shafán, quien lo leyó. Entonces Shafán, el escriba, dijo al rey Hilkiyahu: el Cohen me ha dado un libro. Y Shafán lo leyó en la presencia del rey. Sucedió que cuando el rey oyó las palabras del libro de la Torá, rasgó su vestido, y el rey dio esta orden a todo el pueblo diciendo: celebren Pesaj al Eterno vuestro Elohim, como está escrito en el libro del pacto. En verdad que tal Pesaj no se había celebrado desde los días de los jueces que gobernaban a Israel, ni en ninguno de los días de los reyes de Israel, ni de los reyes de Yehudá. Solo en el 18 del rey Yoshía fue celebrada esta Pesaj al Eterno en Jerusalén. Esto lo pueden encontrar en segunda de Melahim 22, versículo 8, 23 y 22. Bien, pues, amados Ajim, con esto se dice que Ezra, primero vamos a ir a un texto. Dice: al segundo día los jefes de las casas paternas de todo el pueblo, los Kohanim y los Levim, se reunieron junto al escriba Ezra para entender las palabras de la Torá, y encontraron escrito en la Torá que el Eterno había mandado por medio de Moshe que los hijos de Israel habitaran en Sukkot, en los tabernáculos, durante la fiesta del séptimo mes. Y ellos proclamaron y circularon pregón en todas sus ciudades y en Jerusalén, diciendo: salgan al monte, y ramas de olivo silvestres, ramas de mirto, ramas de palmera y ramas de otros árboles frondosos, para hacer Sukkot, tabernáculos, como está escrito. El pueblo salió y les trajeron e hicieron tabernáculos para sí, cada uno en su terrado, en sus patios, en sus casas. Y en la casa de Elohim también, en el templo, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Toda la asamblea de los que habían regresado a la cautividad hicieron tabernáculo y habitaron en ellos. Los hijos de Israel ciertamente no habían hecho de esta manera desde los días de Yehoshua bin Nun. Hasta aquel día hubo un gran regocijo. Nehemías, capítulo 8, versículo 13 al 17. Bueno, de estos textos podemos deducir, tres puntos básicos. 1. Sierra fue supuestamente un transmisor de la Torah oral, como
sabido o como lo plantean los judaísmos en estos tiempos, ¿por qué contradice la Torá oral diciendo que las diferentes especies de plantas son para construir la azúcar y no para hacer el ramillete con ellas tal como dice el Talmud? Sierra supuestamente fue un receptor y un transmisor de la Torá oral. ¿Por qué dice que encontraron escrito en la Torá que el Eterno había mandado por medio de Moshe que los hijos de Israel habitaran en Sucot durante la fiesta del mes séptimo? ¿Acaso no lo sabía por medio de la Torá oral? Si estos textos dicen claramente que al hallar el Sefer HaTorah, libro de la Torá, en el Mikdash, se puso de manifiesto que los mandamientos básicos de Pesaj y de Sukkot no eran observados por los israelíes, por los israelitas por cientos de años. Es decir, que es imposible que hubieran transmisores ya sea de Torá o de la supuesta Torá oral. Es obvio que en todo lo que se llama las escrituras no se hace mención ni alusión a una Torá oral, la Sahim, según el judaísmo de hoy, que haya existido desde Moshe. Es lógico que Moshe habló muchas palabras, habló sobre muchos temas al pueblo, sobre muchas cosas que no fueron escritas. Pero su hincapié no fue en lo que quedó oralmente, sino en lo que se escribió, lo que fue transmitido por Hashem y fue escrito. No hay nada oral en eso. No hay nada oral que Moshe haya instruido a transmitir pues su legado, el Sefer Torah. Como ven, vamos avanzando ya. Ahora vamos a hablar sobre un término. Esperamos que vamos a hacer hincapié en un pequeño asunto que también conocida dentro de dentro del judaísmo, que es el Masoret, que significa transmitir una enseñanza, transmitir una instrucción. Sabemos que la palabra hebrea Masoret no debe ser traducida simplemente como una tradición, como algo que va de generación en generación, sino que debe entenderse como transmisión. Tradición no es lo mismo que transmisión, ya que para que exista una tradición tiene que haber una entidad, una transmisión, y a su vez un kubal, un receptor. O sea, para que exista una transmisión tiene que haber un receptor. Amén. Por esto es que tradición hay veces que es descrita con la palabra Kabbalah, significa recibimiento. En tiempos antiguos, donde no era tan fácil tener a mano papel y lápiz, amados, la transmisión también se hacía de forma oral y por ende memorizada. Es por eso que regularmente no se encuentran escritos acerca de la enseñanza de los antiguos Jajamim, sabios de Israel. Pero en ningún momento debe entenderse el concepto de Masoret, que significa, ya dijimos, una transmisión de una enseñanza X, o era entendido como una Torah oral que el Eterno había entregado en Sinaí a Moshe juntamente con lo escrito. No, Masoret es una transmisión de enseñanza, y que a la vez había sido transmitida por medio de cadena de los Jajamín. El concepto Torah oral no solo sería algo extraño para el siglo I de la era común, sino que desconocido aún por el redactor de la Mishnah y del Pirkei Avot. En el siglo I de la era común, cada grupo tenía diferentes enseñanzas y diferencia de pensamiento en cuanto a cómo se debía aplicar la Torá, a cómo se debe proceder en la interpretación de la Torá, y eso transmitían a sus talmidim, a sus alumnos. Pero a nadie se le ocurría decir haberla recibido por transmisión desde Moshe. En los escritos
disculpen. Bueno, dice Masoret, transmisión de enseñanza. Es el conflicto de la época del segundo Beit HaMikdash, no una Torah oral. Masoret no es Torah oral, es una transmisión de enseñanza, no tiene nada que ver con Torah oral. El origen de los conflictos en el primer siglo de la era común se debía en que en aquella época existían separaciones entre diferentes sectores de Israel, como resultado de diferencias en el método, en el modo de la aplicación de la Torá. O para ser más específico, debido a que surgían tantas diferencias y a su vez se transmitían, llegó el momento en que surgió la pregunta: ¿quién tenía la autoridad para interpretar adecuadamente la Torá? ¿A quiénes debemos seguir? En el Talmud de Jerusalén, en su párrafo del Sanedrín 29c, se registraron las palabras de que Yohanan de Tiberia, del tercer siglo de la era común, dijo, refiriéndose a la época del segundo Beit HaMikdash: Israel no fue al exilio sino hasta que hubieron 24 sectas. ¡Wow! 166 años antes de la era común comienza la revolución de los macabeos contra la dominación griega y siria. Pero esta finalmente triunfa los macabeos. Y 164 años antes de la era común se reedifica el Beit HaMikdash, el cual había sido profanado 3 años antes, y es así como comienza en Israel un gobierno hashmoneo. Aunque todos estaban contentos por la liberación, no todos estaban de acuerdo en que la dinastía hashmonea macabea gobernara el país, ya que no eran descendientes de David Amelech. Obviamente este no era el Malhut, el reino del cual habían hablado los Nabim. Aquí viene el día, dice Hakadosh Baruj Hu, que yo ciertamente levantaré a David un brote justo, y un rey ciertamente te reinará y actuará con discreción y ejecutará derecho y justicia en la tierra. Esto en Yermiyahu 23:5 y Yesayahu capítulo 9 versículos 6, 7 y 11. El disgusto no era solamente con respecto al reinado, sino que Jonatán y Shimon macabeos habían proclamado Kohanim Gedolim, sin ser propiamente descendiente de Zadok HaKohen. Bien, bien, disculpen, estaba una pequeña interrupción, pero bueno, todo esto dio lugar a que comenzara a surgir una fuente de oposición contra el gobierno en aquellos tiempos de los macabeos, porque este no llevaba a Israel de acuerdo a lo que el Eterno había ordenado en la Torá, que es la voluntad de Hashem. Por lo tanto, era necesario que la Torá se aplicara apropiadamente. Fue precisamente la diferencia de pensamiento en cuanto a cómo se debe aplicar la Torá lo que dio lugar a que surgieran diferentes grupos, que aunque la escritura los mantenía unidos, era su aplicación la que los separaba. En este momento de la historia donde se desenvuelve en este momento de la historia se desenvuelve muchas cosas. En este momento de la historia se desenvuelven las divisiones, empiezan a haber divisiones, comienzan las separaciones. Ciertamente a los sabios de aquellos tiempos los unía la Torá, pero la interpretación los separaba.
Bien. Ahora vamos a pasar los masoreos de los Bnei Tzadok. Los Bnei Tzadok, todo esto tiene que ver con el tema. Los Bnei Tzadok, hijos de Tzadok, también conocidos como Kilat, Qumran, quizás los mismos esenios mencionados por Josefo fueron uno de los tantos grupos que más sobresalieron en la oposición al gobierno de los Shmoneo y los Macabeos, formados mayoritariamente por Kohanim que se separaron de los Kohanim del Beit Hamikdash. Según los historiadores, fue alrededor de los años 142 antes de la era común, cuando rompieron completamente con los Kohanim del Beit Hamikdash, los Sadokim y Saduceos. De manera similar a los Perushim, los Bnei Tzadok esperaban a un Mashiach, pero debido a que eran Kohanim, esperaban a un Mashiach que fuese de la línea de Aharón otros de la línea de David Amelech. Aún hoy se puede afirmar 100% que la comunidad de Qumran o Bnei Tzadok, en donde aparecieron los rollos del Mar Muerto, eran los mismos esenios. Aunque la mayoría de los que investigan este asunto sí lo creen. De los esenios, Josefo escribió: estos últimos, haciendo alusión a los esenios, eran judíos por nacimiento y parecían tener un aspecto mayor entre sí mismos, o sea, eran más fraternales, pero estimaban la continencia y poder lograr la conquista de nuestras pasiones para llegar a ser virtuosos. Ellos descuidaban el matrimonio, pero escogían a niños de otras personas mientras ellas fuesen flexibles y se adaptaran al aprendizaje, y estimaban los de sus parientes y formaban según sus propias costumbres. No negaban de forma absoluta el ajustarse al matrimonio, puesto que la sucesión de la humanidad debía ser continuada, pero se guardaban contra la conducta lasciva de la mujer. Eso lo escribió Josefo. Bien, bueno, ha sido un poco lo que podemos hablar sobre qué es lo que es Torah oral, qué es lo que son las Masoret también, y todo eso. Bien, entonces podemos concluir que el término Torah bien, eso espero que les haya sido un poquito de ayuda. Disculpen que lo precario del audio, estamos en un audio piloto, y bueno, contestaremos mucho más estudio, y bueno, que el Hakadosh Baruj Hu sea con ustedes, y Shalom Ubrachot.